Buenas. Hoy nos metemos de lleno en un viejo conocido del mundo de los pagos, el cheque. Un clásico, sí señor. Pero, ojo, vamos a ver cómo se regula concretamente en Guatemala, porque, bueno, cada sitio tiene sus detallitos. Efectivamente. ¿Alguien se ha parado a pensar qué necesita exactamente un cheque para ser válido allí? O, no sé, ¿por qué hay tantos modelos distintos? Son preguntas claves, sí. Pues hoy vamos a desgranar esos detalles, basándonos en su normativa. Para situarnos un poco, recordemos lo básico. Es un título valor, ¿verdad? Eso es, el derecho va pegado al papel, por así decirlo. Y siempre se emite contra un banco. Siempre. El librado es un banco, sí. Y como dice el Código de Comercio guatemalteco, se usan formularios especiales que da el propio banco. No vale cualquier papel. No. Tienen que ser esos formularios específicos. Y claro, la clave de todo, que quien lo firma, el librador, tenga pasta suficiente en la cuenta. Fundamental. Sin fondos, mal asunto. Todo esto, para quien quiera mirar, está en líneas generales en el Código de Comercio, artículos 494, 386, 495, 496. Por ahí anda la cosa. Vale, pues vamos al lío. ¿Qué requisitos pide la ley guatemalteca para que un cheque sea, pues, un cheque en toda regla? El artículo 495 es bastante claro, ¿no? Sí, lo detalla bien. A ver, primero, una orden de pagar una cantidad fija. Fija y sin condiciones raras. Nada de páguese si hace sol. Exacto. Incondicional. Segundo, el nombre del banco que tiene que soltar la plata, el librado. Vale. También tiene que llevar el número del cheque y el de la cuenta del que paga, del librador. Importante para identificarlo. Y un punto que a veces da problemas, la cantidad escrita, en letras y en números. Ajá, ¿y por qué las dos? Es una medida de seguridad clásica, para evitar alteraciones y, si hay diferencia, manda la cantidad en letras. Es más difícil de manipular sin que cante. Entiendo. O sea, seguridad. Algo más. Sí, claro, la firma del librador. Sin firma, no hay cheque. Y ojo, si el cheque se endosa, si pasa de manos, cada endoso también tiene que ir firmado. Vale. ¿Y todos estos requisitos por qué son tan estrictos? Pues, a ver, no son caprichos. Buscan claridad total. Que se sepa quién manda pagar, quién debe pagar, cuánto. Y prevenir líos, fraudes. Lo de la cantidad en letras y números es un ejemplo perfecto de eso. Un mecanismo sencillo, pero efectivo. Entendido. Ahora, ¿cómo se mueve un cheque? ¿Cómo circula? El artículo 497 habla de dos formas, ¿no? Exacto. Dos maneras principales. Puede ser a la orden. Es decir, a nombre de alguien concreto, una persona, una empresa. Eso es. Para pasarlo a otro hay que endosarlo, firmar por detrás y poner a nombre de quién va ahora. Y la otra es... Al portador. Este no dice para quién es. Simplemente páguese al portador. Se pasa de mano en mano sin más. Lo que se llama tradición. ¿Y cuál es la diferencia práctica? Aparte del nombre. Pues, la seguridad y la trazabilidad, fundamentalmente. Un cheque a la orden, con los endosos, deja un rastro. Sabes por quién ha pasado. Da más tranquilidad, supongo. Mucha más. En cambio, el cheque al portador funciona casi como dinero en efectivo. Quien lo tiene, lo cobra. Si lo pierdes o te lo roban, Uf, complicado. complicadísimo. Es más ágil, quizá, pero el riesgo es bastante mayor. No hay rastro fácil de seguir. Se ve la lógica, ¿sí? Venga, pongamos nombre a los actores de esta obra. Tenemos al librador, Quien firma y tiene la cuenta, el que ordena el pago. al librado. Siempre el banco donde está la cuenta. El que recibe la orden y, si hay fondos, paga. ¿Y al beneficiario? Quien tiene derecho a cobrarlo, a cuyo favor se emitió el cheque. Simple. El que paga, el banco, y el que cobra. En principio sí, pero ojo que aquí la ley introduce un concepto curioso. La confusión de sujetos. Confusión. ¿Cómo que confusión? Suena raro, pero significa que la misma entidad puede hacer más de un papel a la vez. A ver, un ejemplo. Pues imagina un banco que es el librado, porque ahí está la cuenta, ¿vale? Sí. Y a la vez es el beneficiario, porque el cheque se hizo a nombre del propio banco, quizá para pagar un préstamo o una comisión. Ah, vale. El banco se paga a sí mismo con el dinero de la cuenta. Exacto. O el caso más típico aún, el cheque de caja o de gerencia. Ahí el banco es quien lo crea, o sea, es librador. ¿El banco es librador? Sí, y a la vez es librado porque se gira contra sí mismo. Luego veremos más sobre estos cheques especiales. Anda. Interesante eso de la confusión.
Bueno, vayamos a un tema que siempre genera dudas. Los plazos. ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un cheque? Aquí la cosa tiene miga, sí. El artículo 501 dice que es pagadero a la vista. O sea que voy al banco, lo presento y me lo pagan al momento. En teoría sí, si todo está en orden y hay fondos, claro. Pero, cuidado, hay un plazo clave para presentarlo. 15 días. 15 días desde que se hizo el cheque. Exacto. 15 días calendario desde la fecha de creación que pone en el cheque. Pero entonces, si la ley dice 15 días, ¿qué pasa si voy el día 20? ¿Ya no cobro o qué? Buena pregunta. Ahí está el kit de la cuestión, el matiz importante. Esos 15 días son cruciales para una cosa muy específica. ¿Para qué? Para conservar el derecho a reclamar a los que te lo pasaron antes, si los hubo, los endosantes y sus avalistas, lo que se llama acción de regreso. ¿Ah? Si no lo presentas en esos 15 días y si no te pagan, no lo protestas, pierdes esa posibilidad de ir contra ellos. Vale, o sea, afecta a la cadena de endosos. Pero ¿qué pasa con el que hizo el cheque, el librador? ¿Y con el banco? Pues ahí la ley es más generosa. Frente al librador y frente al banco, si hay fondos, el margen es mayor. El banco tiene que pagarlo si se presenta dentro de los 6 meses siguientes a su fecha. 6 meses. Eso es mucho más que 15 días. Sí, 6 meses, siempre que haya dinero en la cuenta, claro. Pasados esos 6 meses, ahora sí, el banco ya no está obligado a pagar. Entendido. O sea, 15 días para cubrirte las espaldas con los intermediarios, pero hasta 6 meses para reclamar al emisor principal, siempre que haya fondos. Interesante equilibrio. Justo. Intenta proteger a todos, pero exige cierta diligencia. ¿Y qué más reglas hay para el pago? Por ejemplo, ¿y si llego al banco y no hay suficiente para cubrir todo el cheque? Buena cuestión. Pues el artículo 504 dice que el banco puede ofrecer un pago parcial con lo que haya disponible. ¿Y tengo que aceptarlo? No necesariamente. El beneficiario puede rechazarlo. El artículo 510 le da ese derecho, puede exigir el importe completo o nada. ¿Y si acepto el pago parcial? Pues el banco lo anota en el propio cheque, indicando cuánto ha pagado. Y el tenedor, el que cobra, tiene que dar un recibo por esa cantidad. A veces el banco pide una copia del cheque con esa anotación del pago a cuenta, como dice el 506. Vale. ¿Y puede el librador, el que hizo el cheque, arrepentirse y decirle al banco, oye, no pagues ese cheque? Sí, puede revocar la orden, pero con condiciones. Según el artículo 507, solo puede hacerlo después de que hayan pasado los 15 días del plazo de presentación. Ah, o sea, durante los primeros 15 días la orden es firme para él. Exacto. Si el beneficiario lo presenta a tiempo, el librador no puede echarse atrás. Curioso. ¿Y si el librador fallece o queda incapacitado después de firmar? Pues mira, el artículo 509 dice que eso no invalida el cheque. Sigue siendo válido y el banco debe pagarlo si hay fondos. Da seguridad jurídica a las operaciones ya iniciadas. Fascinante cómo la ley intenta, bueno, cuadrarlo todo. La rapidez el a la vista, proteger al que cobra con los 6 meses si hay fondos, y al que paga, dándole la opción de revocar, pero solo si el otro ha tardado. Es un equilibrio delicado, sí. Proteger la confianza en el cheque sin dejar colgado a nadie siempre que se actúe con una diligencia razonable. Y si alguien se duerme en los laureles, como decíamos, y presenta el cheque tarde, pasados esos 15 días, ¿qué consecuencias tiene, aparte de que el librador ya podría revocarlo? Pues la principal, como comentábamos, la marca el artículo 512. Pierde el derecho a reclamar en vía de regreso. Adiós a ir contra los endosantes anteriores. Exacto. Solo le queda reclamar al librador original y a los avalistas de este, si los hay. Y además, podría encontrarse con la orden de no pago del librador. Correcto. Y ese mismo artículo 507 añade otra cosa sobre daños y perjuicios. Si el cheque no se paga por culpa del librador, porque no tenía fondos o lo revocó cuando no debía, este tiene que indemnizar al tenedor. Lógico. Pero si el tenedor se retrasó más de 15 días en presentarlo, pierde ese derecho a pedir indemnización. Aún podría reclamar el importe del cheque, ojo, mientras no prescriba, pero no la indemnización extra por daños. ¿Y cuánto tiempo hay para reclamar judicialmente? ¿Prescribe rápido? Sí, los plazos son bastante cortos. La acción principal, la del tenedor contra el librador y sus avalistas, prescribe a los 6 meses, 6 meses desde cuándo? desde que termina el plazo de presentación de 15 días. Y las acciones de regreso, las de un endosante que pagó contra los anteriores, también 6 meses, pero contados desde que él pagó o desde que le notificaron la demanda. Hay que moverse rápido si hay problemas. 6 meses. Es poco tiempo, la verdad. Vale.
Imaginemos que lo presento a tiempo, en los 15 días, pero el banco dice que no paga, total o parcialmente. ¿Cómo dejo constancia oficial de eso? Aquí entra el famoso protesto, ¿verdad? Correcto. El protesto es el acto formal para acreditar que se intentó cobrar y no se pudo. Es fundamental hacerlo antes de que venzan esos 15 días, para no perder las acciones de regreso contra endosantes y avalistas. Pero eso implica siempre ir a un notario, con todo el papeleo. Suena un poco engorroso para el día a día. Pues aquí la ley guatemalteca es bastante práctica, la verdad. No siempre hace falta el acta notarial formal y solemne. Ah, no. ¿Y entonces? El artículo 511 ofrece una alternativa muy ágil, una simple anotación que ponga el propio banco en el cheque. ¿Una nota del banco? Sí, indicando que se presentó tal día y que no se pagó total o parcialmente y el motivo, lo típico, por falta de fondos, firmada por alguien autorizado del banco, claro. Y eso ya tiene los efectos del protesto. ¡Ostras, qué práctico! Eso simplifica mucho las cosas. Muchísimo. Agiliza el trámite en la operativa diaria. Ahora bien, si luego quieres ir a un juicio por la vía ejecutiva cambiaria, ahí sí que normalmente necesitarás el acta notarial de protesto formal, pero para salvar los derechos de regreso, la anotación del banco suele bastar. Entendido. La anotación como protesto express para cumplir el requisito, aunque para la vía judicial formal, mejor el notario. Muy bien pensado. Sí, reconoce la realidad bancaria. La función del protesto, sea como sea, es dejar prueba clara de que se presentó y no se pagó a tiempo. Sin eso, adiós a reclamar a los endosantes. Perfecto. Hemos visto el cheque normal, por así decir, pero antes mencionaste que hay tipos especiales, como con apellidos. Así es. La ley contempla variantes para necesidades más específicas, cheques tuneados, podríamos decir. Vale. Pues veamos esos apellidos. Empecemos por el cheque cruzado. Artículo 517. ¿Se reconoce por dos líneas paralelas en el anverso? No. ¿Para qué sirven? Básicamente, para seguridad, para que no lo pueda cobrar cualquiera en ventanilla si se lo encuentra por ahí. Un cheque cruzado solo lo puede cobrar un banco. Solo un banco. Sí, hay dos tipos. El cruzamiento general, si entre las rayas no pone nada o solo banco o ICIA o algo así, en ese caso cualquier banco puede cobrarlo, normalmente abonándolo a la cuenta de su cliente. Vale. ¿Y el otro? El cruzamiento especial, si entre las rayas se escribe el nombre de un banco concreto, Banco X, por ejemplo, entonces solo ese Banco X puede cobrarlo, o si él no es el tenedor, cobrarlo para un cliente suyo. Más restrictivo. Mucho más. Y un detalle importante del artículo 519. Se prohíbe tachar o borrar el nombre del banco en un cruzamiento especial. No puedes convertirlo en general. Es una medida de seguridad adicional. Entendido. Es como ponerle una barrera al cobro en efectivo directo. ¿Y el cheque para abono en cuenta? ¿Va por ahí también? Va incluso más allá en esa dirección. Este lleva escrita la mención para abono en cuenta, o similar. ¿Y la consecuencia? Pues radical. Prohibido pagarlo en efectivo. Solo se puede liquidar mediante un ingreso en la cuenta bancaria del beneficiario. Directo a la cuenta, sí o sí. Sí o sí. Es importante saber que estos cheques solo pueden ser a la orden, no al portador. Y el artículo 423 es claro. Si el banco se salta la norma y lo paga en metálico, es responsable de ese pago indebido. Busca asegurar que el dinero acabe en una cuenta bancaria específica. Vale, estos dos tipos, cruzado y para abono en cuenta, buscan seguridad sobre quién cobra. Y los otros que mencionaste antes, el certificado y el de caja, ¿qué buscan? Esos van por otro lado, efectivamente. Su objetivo principal no es tanto controlar quién cobra, sino garantizar que hay dinero para cobrar. Son cheques con garantía de fondos incorporada, por así decirlo. A ver, cuéntame del cheque certificado. Aquí, antes de entregar el cheque, el librador va a su banco y le pide que certifique que tiene fondos suficientes en la cuenta para cubrirlo. El banco lo comprueba y, si es así, pone una anotación en el cheque. Certificado, visto bueno, aceptado, algo así, y lo firma un responsable del banco. ¿Y qué efecto tiene eso? Pues el artículo 528 lo dice claro, esa certificación garantiza al beneficiario que la provisión de fondos existe y que el banco la tiene retenida específicamente para pagar ese cheque. Eso da muchísima seguridad al que lo recibe. Total. Pero tiene sus reglas. El artículo 525 dice que la certificación tiene que ser por el importe total del cheque. No vale certificar solo una parte. Y solo se pueden certificar cheques a la orden. Los cheques al portador no se pueden certificar. ¿Y se puede endosar un cheque certificado? ¿Puede circular? Pues no. Y esto es clave. Un cheque certificado no es negociable. No está pensado para ir pasando de mano en mano. Es más bien un instrumento para asegurar un pago concreto entre dos partes. Entiendo.
Y como consecuencia lógica, el artículo 527 añade dos cosas. Uno, el banco retiene el importe del cheque de la cuenta del librador mientras esté vigente. Y dos, el librador ya no puede revocar la orden de pago. La certificación la hace irrevocable para él. Claro, el dinero ya está apartado y garantizado por el banco. Exactamente. Y para rematar, ¿el cheque de caja o de gerencia? Que decías que era un caso de confusión a propósito. Eso es. Artículo 533. Aquí es el propio banco el que crea el cheque, o sea, actúa como librador, y lo gira contra sí mismo, así que también es el librado. El banco se paga a sí mismo, pero a favor de un tercero. Correcto. La ventaja es máxima para el beneficiario. La garantía de pago es la solvencia del propio banco emisor. No depende de si un cliente tiene fondos o no. Suena como lo más seguro de todo. Prácticamente sí. Y al igual que los certificados, el artículo 534 dice que estos cheques de caja no son negociables y solo pueden emitirse a la orden. O sea, tampoco circulan. No. Son instrumentos de pago directo y garantizados por el banco. Si conectamos las ideas, como decías, Vemos un patrón claro, ¿verdad? cruzado y abono en cuenta, buscan seguridad sobre el destinatario del cobro. Que no lo cobre cualquiera o que vaya directo a una cuenta. Y certificado y de caja busquen seguridad sobre la existencia de fondos. Garantizan el pago. Y por eso, estos dos últimos no son negociables. No están pensados para mover crédito, sino para asegurar pagos concretos. Son casi como una transferencia bancaria en papel, pero con la garantía explícita del banco detrás. Vaya, pues sí que ofrece la ley guatemalteca un menú de cheques para distintas necesidades de seguridad y certeza. Exacto. Un abanico de herramientas. Pues sí que ha dado de sí el tema. A ver, resumiendo un poco, hemos visto qué es un cheque, un título valor, qué necesita para ser válido, esos requisitos formales del 495, los plazos clave que hay que controlar sí o sí, los 15 días y los 6 meses. Importantísimos esos plazos. ¿Qué hacer si no se paga el protesto, con esa opción práctica de la anotación del banco? Y esta variedad de cheques especiales, cada uno con su función. Asegurar quién cobra, cruzado, abono en cuenta, o asegurar que hay fondos, certificado, de caja. Eso es. Queda claro que no es solo un trozo de papel, hay toda una estructura legal detrás, bastante pensada, la verdad. Totalmente. Toda esta regulación al final lo que busca es un punto medio, un equilibrio. Facilitar los pagos, que es la función del cheque, pero a la vez proteger a todas las partes implicadas. Al que lo emite, al que lo cobra, a los que lo van transmitiendo por endoso y al propio banco. Y ofrecer herramientas específicas para distintas situaciones. Exacto. Herramientas de seguridad y garantía adaptadas. Es un sistema con su complejidad, sí, pero bastante coherente si miras el objetivo final de dar confianza y seguridad a las transacciones. Nos deja pensando, desde luego. Sí, y quizá la reflexión final, para darle una vuelta, podría ser esta. Ahora que vivimos rodeados de Bizum, transferencias inmediatas, pagos con el móvil, bueno, todas estas virguerías digitales que ofrecen rapidez y seguridad por otras vías, Sí, el mundo ha cambiado mucho. muchísimo. Entonces, ¿qué papel juegan hoy día todas estas formalidades del cheque en papel? Los plazos tan concretos, las distintas modalidades que hemos visto, ¿siguen siendo una garantía necesaria o son quizá una herencia de otros tiempos, de un comercio más lento, que a lo mejor necesitaría adaptarse más a la era digital? No sé, ahí queda la pregunta en el aire. Una pregunta muy pertinente para cerrar. Sí, señor. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy sobre el cheque en la legislación guatemalteca. Ha sido muy interesante. Un placer, como siempre. Nos escuchamos en la próxima.